Buenos días, qué bueno estar en casa. Hace más de 20 años que soy parte de esta familia que es Kairos. Llegué el 2001 y bueno, Dios ha hecho muchas cosas. Y en los últimos 7 años estamos ahí en Santa Cruz, así que nos encanta decir que estamos construyendo una casa con muchas habitaciones. Así que cuando vayas a Santa Cruz te vas a sentir en casa porque somos una sola familia, una sola iglesia. Así que bienvenidos a Santa Cruz cuando quieran, a comer un majadito, a comer un soncito. Así que cuando quieran, ya saben, pueden venir a visitarnos. ¿Qué les parece si oramos para entregar ese tiempo al Señor? Ok, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque tú vas a hablarnos hoy, gracias que donde hay dos o más reunidos, ahí estás tú y tu testimonio está ahí. Así que gracias, Espíritu Santo, derrama sabiduría y entendimiento y que tu palabra atraviese nuestros corazones y nos haga más como Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Amén. Hoy día quiero hablarles sobre esta palabra relevantes, ¿no? Y creo que todos anhelamos ser relevantes. Todos hemos nacido con una necesidad de significado. Cuando tú te despiertas y van pasando los años, te das cuenta que quieres ver si tu vida ha tenido algún significado, alguna relevancia. Y la palabra relevante es un adjetivo que significa esto, repite conmigo, que sobresale por su importancia o significación. Ok, entonces ser relevante o tener una vida relevante o hacer algo relevante tiene que ver con hacer algo que tiene mucha importancia o significación. Entonces déjenme ilustrar un poco a qué me voy con esto esta mañana. Y no sé cuántos se acuerdan de sus primeros 5 años de vida, desde que naciste hasta que tenías 5. Pues yo me acuerdo más o menos, algunos se acuerdan cómo fue su vida de los primeros 5 años y más o menos las palabras que yo me acuerdo a esa edad fueron que la vida giraba en torno a mí, mis necesidades, mi hambre, mi leche, ¿no? Cuando quieres leche lloras a tu mamá, dame leche porque es mi leche y tengo hambre y la vida se trata de mí. Y la palabra favorita que yo tenía a esa edad, especialmente con mis juguetes, es que esto es mío. No lo puedes tocar. Si alguien quiere tocar, no, esto es mío, ¿no? Entonces, recuerdo mis primeros 5 años. Luego pasaron 10 años. ¿A cuántos se les pasaron 10 años más y de repente de 5 a 15 años? Las palabras, les cuento algo, no cambiaron mucho. Y ahora se trataba de mis 10, desde mis 5 a mis 15 años, se trataba de mi colegio, mis amigos, mi vida, mi tiempo, mis papás. Y bueno, pasaron otros 10 años de mis 15 a mis 25 y me vienen palabras como mi chica, mi chico, mi cortejo, ¿no? Otras frases que usamos es mi carrera, mi profesión, mis bros, mis amigos, mis cuates, ¿no? Entonces ahí es donde formas todo eso. Y cuando pienso 10 años más adelante, de mis 25, mis 35, mi lenguaje fue mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis autos y la favorita de muchos hombres, mi tele, mi control, ¿no? Ese es mi control, este es mi tele. Y bueno, creo que queda claro que si sigo avanzando en los años, hoy tengo 40 y pico, o sea que ya no quiero seguir subiendo. Si sigo avanzando me daré cuenta que un gran porcentaje de mi vida se pasó en torno a mí mismo. Mis deseos, mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y creo que todos hemos nacido a un mundo así, medio hedonista, medio centrado en uno mismo, donde básicamente tú sientes que eres el centro de todas las cosas y la vida gira en torno a ti. No digo que esté mal, es bueno sentir que has logrado cosas, que has estudiado, que te has desarrollado, que has avanzado en la vida, pero si la historia terminara ahí, si la historia de mi vida terminara ahí, sería únicamente relevante para mí mismo. Cuando mire atrás diría, sí, tengo esposa, hijos, tengo auto, una casa. Mi relevancia quedaría ahí, en contarme a mí la historia y tal vez a mis hijos, y ese sería mi alcance. Pero mira, Dios no pensó que así fuera. Dios nos creó para que nuestra vida sea relevante más allá de lo que pensamos
o imaginamos. Dios pensó que tu vida tenga un significado y una importancia más allá de lo que tú puedes pensar. Y en esta mañana quiero graficar este ejemplo. Y bueno, en Efesios 3:20 dice: y ahora toda la gloria sea para Dios. Voy a ir un ratito para mostrarles. Me han dado esta tecnología, miren, estamos súper tecnológicos. Efesios 3:20, para ustedes con cariño presentar. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Miren, me encanta porque la relevancia no está en tus fuerzas ni en tus capacidades. La relevancia que tú puedes obtener en esta vida está centrada en lo que Él puede hacer a través de ti. Amén. Ok, bueno, siguiente. Quiero graficar un poco más esto que quiero hablar esta mañana con un ejemplo. Así que, ¿alguna vez escucharon la historia del burro? No de Shrek, pero más o menos va por ahí. Había un burro muy interesante y para eso quiero que vayamos conmigo a Lucas. Yo les voy a tratar de presentar los versículos lo mejor que puedo en el 19 y desde el versículo 28. Entonces dice así: después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. 29. Sigue presentando, ¿verdad? Está bien. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos, mandó a sus discípulos que se adelantaran. 30. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. Al entrar verán un burrito. Di conmigo, burrito. Esa es la historia del burrito. Un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. 31. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Di conmigo, el Señor lo necesita. Diga conmigo esta mañana fuerte: el Señor necesita un burrito. Perfecto, vamos bien. 32. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho el Señor. Qué bueno que encontraron el burrito. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? Queremos un burrito atado, no un burrito desatado. ¿Por qué desatan al burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Espera, tenemos problemas, Houston. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. 36. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar y alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Me voy a detener ahí. Y de repente el burro desatado estaba maravillado porque dijo: wow, al fin el mundo entiende quién soy yo, ese gran burro que estaba ahí atado. Ahora puedo desplegar mi gloria. Gracias por el reconocimiento. El burro empezó a decir: me están homenajeando. Dijo: la última burrada que me mandé la anterior semana es la que me ha dado este prestigio internacional. Soy una figura pública en Instagram, en Facebook. Tengo las fotos que van a salir de aquí. Por fin me dan el crédito que me merezco, dijo el burro. Wow. Entonces, pero la realidad lo golpeó cuando el que iba montado en el burro se bajó. Y mientras se alejaba este personaje, también se alejaba el homenaje. Y de repente la alabanza seguía por acá y el burro cada vez más silencio. Y ahí el burro cayó en cuenta. Dijo: ay, qué burro que soy. Se dio cuenta que su valor estaba ligado a quien él estaba portando, a quien él estaba llevando, a quien él estaba cargando, y no necesariamente en el gran burro que él era. Muchas veces me he sentido como el burro, pensando que soy un tipazo, pensando que soy lo máximo. De hecho, mi mamá hizo un gran trabajo, ¿no? Me sembró una buena autoestima. Hijito, eres lo máximo, eres campeón, eres lo máximo del universo. Y qué bien si tus padres te dieron esa estima. Me alegro, es bueno que te refuercen con eso. Pero
si puedo pensar que hay algo de virtud o algo relevante en mí, hoy en día me doy cuenta que solo se trata de Jesús. Que no hay nada de valor en mí. Y quiero que hagas este análisis un instante conmigo. Desde niño pecador, desobediente, malcriado, buscando hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana. En mi hogar peleón, en mi hogar renegón. Y cuando pienso en las virtudes que hay en mí, y espero que los que estén siguiendo a través de su casa puedan decir lo mismo, la única virtud que encuentro es cuando dejo que Jesús aparezca en mi vida y salve el día, haciéndome vivir humildad, haciéndome vivir su gozo, haciéndome vivir su palabra y su dirección. Entonces realmente me doy cuenta que, como dice la Escritura, Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro, nada más y nada menos. El valor que tengo es como el frasco de alabastro. ¿Se acuerdan del frasco de alabastro que se derramó? El valor no estaba en el alabastro, sino en el perfume de nardo puro, ese dulce aroma de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos hace relevantes. Eso es lo que hará que tú seas relevante y que tu vida tenga alguna relevancia en este planeta. No eres tú. Escúchenme, vivimos en un mundo que celebra tu imagen personal, quién tú eres. Están queriendo exaltarnos a nosotros mismos. De eso se trata el humanismo, y a ratos nos hemos creído esa mentira que yo soy realmente algo, pero cuando pongo a Cristo a mi lado me doy cuenta que Él es el relevante, y la obra que Él está haciendo en este vaso de barro es la única que vale la pena contar, mencionar y declarar. ¿Ok? Entonces, en 2 de Corintios, vamos conmigo un ratito, dice lo siguiente. 2 de Corintios 4, versículo 6. Me he equivocado, ¿ven? 2 de Corintios 4, 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que la luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. 7. Ahora tenemos esa luz. Escucha, no eres tú, no es el burro, sino es que la luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen, ¿qué contenemos? Ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando hablamos de ser relevantes, cuando hablamos de ser una generación relevantes, hombres relevantes para nuestra generación, y eso significa que sobresale por su importancia o significación. Podríamos hablar de filósofos, de políticos, de grandes estrategas militares. La historia está lleno de ellos, y te cuento que esos libros de historia ahora ya ni los lees, ni sabes quién era ni Atila, ni Nerón, ni Cicerón, ni los filósofos, ni los epicuros. Ya están enterrados y muertos. ¿Me dejo entender? Como de aquí a 10 años estará enterrado tu Facebook, tu Instagram y tus redes sociales. Porque si se trata de ti, ahí se acaba, mi amigo. Pero tal vez podemos celebrar los hallazgos médicos y científicos que han revolucionado el mundo y revolucionan nuestra vida. El internet, qué sé yo, tal vez trajo cierta relevancia o revoluciona nuestra vida. Y podemos celebrar los descubrimientos de algunos otros, o querer imitar, ser como alguna de estas pequeñas lumbreras que han aparecido en nuestra generación. Pero que si queremos hablar de alguien que sobresale a nivel infinito y más allá, sin parangón en la historia, no existirá jamás nadie más relevante que Jesús. Nadie más relevante que Jesús. Escucha, las palabras de Jesús, dicen sus seguidores, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso me hace pensar, ¿qué es lo que comunicas cuando sales, cuando tomas un café, cuando estás con tus amigos? Podemos hablar de muchas cosas, pero hay solo una palabra relevante, y son las palabras de Cristo, porque tienen un peso de eternidad en ellas.
Otra, las obras de Jesús. No hay nada más relevante que Jesucristo, sus palabras, sus obras y su vida. En sus obras, la palabra dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad y lleno de compasión. Vino a salvar al mundo, vivió de una manera que se dio a los demás. La vida de Jesús dice que Él alumbró a la humanidad mientras Él se paró en esta tierra, alumbró a los hombres. Es tan relevante la vida de Jesús que ha partido la historia en dos, antes y después de Cristo. Ha partido mi vida en dos, antes y después de Cristo. Entonces tenemos que reevaluar qué es la relevancia que quieres alcanzar. Es una relevancia basada en tu esfuerzo, tu intelecto, que quiere impresionar a la gente para mostrar tu despliegue de logros humanos. ¿O estamos aquí entendiendo que somos esos burros que Jesús ha desatado para mostrar su gloria y ser relevantes para una humanidad que necesita escuchar de Jesús y no de mí? Escuchar más de Jesús y menos de mí. Amén. Así que yo oro para que hoy día seamos esos burros desatados y que Dios nos ubique en nuestra posición, la gloria que tenemos. No es el gran tipo que soy. Toda dádiva, escucha, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de los cielos. En mí, en mi esencia, en mi naturaleza, lo único que le he podido ofrecer a Jesús es mi pecado. Y ese es el intercambio. Y quiero decirte que aún esas cosas maravillosas que Dios te ha dado, miren, el burro se sintió feliz y contento mientras cargó a Jesús. ¿Es que descubrió el burro? Que había nacido con un propósito y que por un instante en su historia compartiría la gloria de haber cargado a Jesús en un momento histórico. Hoy día vivimos un momento histórico sobre la tierra. Y creo que Dios está buscando esta mañana desatar a muchos burros como yo y como tú. Nunca te habían insultado tan bonito, ¿no? En una prédica. Pero está bien, porque no se trata de ti. Y espero que eso te dé la humildad para que sepas que no hay nada bueno en ti ni en mí. Y lo único bueno que tenemos se llama Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y cuando lo dejamos a Él vivir, nuestra vida se vuelve relevante. Es relevante para mis hijos. Cuando dejo que el amor del Padre eterno fluya a través de mí, es relevante para mi esposa, etcétera, etcétera. Quiero ir cerrando con esto. Ok, 3 principios para vivir vidas relevantes. Toda persona que ha sido relevante en esta vida ha puesto en práctica estos 3 principios. Y yo quiero pedirte para cerrar esta mañana, pídele al Espíritu Santo que te enseñe y que te aliente a estos 3 principios. Primero, hacer lo que Jesús hacía. Haz lo que Jesús hacía. ¿Quieres vivir una vida de relevancia? Haz lo que Jesús hacía. Separa tiempo para hacer las cosas que Jesús hacía en su vida. Lee la palabra y ve lo que Jesús hacía y volvete en un imitador de lo que Él hacía. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe y te muestre cómo hacerlo. 2, enseña lo que Jesús enseñaba. ¿Quieres ser relevante? No hay enseñanza más relevante que la de Jesucristo para la humanidad. ¿Quieres vivir una vida relevante? Está bien, copiate sus enseñanzas y anda a aplicarlas en tus conversaciones, en tus amigos, en tu universidad, en tu trabajo. 3, vive como Jesús vivía. Y Jesús enseñó esto: enseñen a los nuevos discípulos a guardar todo lo que yo les he mandado. Vive como Jesús vivía. No he venido a servir sino a ser. No he venido a ser servido sino a servir. He venido a dar mi vida en rescate por muchos. Parece que ser relevante en el reino de Dios no tiene que ver con mí, sino con los demás. Así que quiero cerrar esta parte con esto.
Creo que como congregación Kairos, hoy día estamos hablando de ser relevante. Dios nos ha permitido ser relevantes, ser puntas de lanza en muchas áreas. Creo que nos ha dado oración, casa de oración, adoración, nos ha dado misiones, nos ha dado muchas cosas en las que hemos sido relevantes, y creo que somos punta de lanza, y estoy muy feliz por eso. Pero que no se nos suba la cabeza, porque nunca fuimos nosotros, fuimos los burros que cargamos la gloria y el obrar de Dios por un instante. A ratos lo hicimos y a ratos lo dejamos de hacer, pero se trata de seguir siendo relevantes. Entonces no se trata de nosotros, sino a quién portamos. Y creo que seguiremos siendo relevantes y seremos una luminaria en nuestra generación, como fueron todos nuestros antecesores, que fueron valientes en su generación para encarnar el mensaje, la vida y el ejemplo de Jesús en su generación. Así que si quieres ser relevante, yo te invito a que lo hagas de esa manera, que seas de aquellos que encarnan, viven y comparten el mensaje de Jesús. Eso te hará punta de lanza, una persona transformadora. ¿Sabes a qué se llaman los relevantes? Otro nombre que usan para ellos es reformadores, transformadores, avivamiento. ¿Sabes por qué viene? Cuando tú y yo estamos dispuestos a restaurar los principios y las verdades de Cristo en nuestro tiempo y en nuestra generación. Que Dios te bendiga y que seamos una comunidad relevante. Amén. Gracias, JP. Gracias, JP. Es bueno recordar que el mensaje relevante de Jesús en los tiempos adversos es el que cambia nuestra vida, y creo que todos de alguna manera hemos sido impactados por el amor de Jesucristo, hemos sido impactados por su poder, por su palabra, y nuestra vida ha sido revolucionada. Y por unos minutos quiero hablar acerca de que este mensaje relevante hace que su iglesia pueda ser influyente, ¿no? Y mire, voy a leer Hechos 17, versículo 1 en adelante. Mire, hace algún par de semanas hablamos acerca de Hechos capítulo 16. Pablo y Silas en Filipos oran por una joven que tenía un espíritu de adivinación, y esta joven queda libre. Los dueños de esta joven van a las autoridades y toman preso a Pablo y Silas, y ellos terminan en la cárcel después de haber sido golpeados, azotados, ¿no? En lo profundo de la cárcel. Y es esa noche que en la medianoche, dice, ellos comienzan a adorar y cantar hacia el Señor, y hay algo sobrenatural que ocurre. Las cadenas se sueltan, las puertas se abren y ellos quedan libres. Y Hechos 17 relata otro momento en la vida del apóstol Pablo y también en Silas. Versículo 1 dice, mira, escucha: atravesando Anfípolis, Apolonia, Pablo y Silas, dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Dice, mire, la costumbre de Pablo, lugar donde él iba, esta no era una ciudad judía, esta era una ciudad donde era parte del imperio romano, pero el lugar donde Pablo iba, dice, él acudía a la sinagoga, pues habían residentes judíos, ¿no? o descendientes de judíos que ellos habían levantado una sinagoga, y donde Pablo llegaba, su costumbre, dice, era ir a ese lugar, ¿no? Los días sábados, y comenzar a hablar a la gente. Dice acá que ellos discutían, pero su discusión no era meramente conceptos humanos, no eran ideas o filosofías humanas, tenían que ver, dice, con las escrituras. ¿Ya? Buen detalle. Segundo, dice, bueno, versículo 3, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Y mire, estamos a días de recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y Pablo en su mensaje, y él lo dice en otro pasaje, nuestro mensaje tiene que ver con Jesucristo. El mensaje es Él, y nosotros, como personas que influimos en medio de nuestra sociedad con el mensaje relevante de Jesús, mire, debemos estar basados en las escrituras. Nuestra vida debe estar basada en las escrituras. Nuestro mensaje tiene que ver con Jesucristo. Y esto es lo que ocurre, versículo 4. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban, dice, a Dios. Ya, el fruto del trabajo de Pablo y Silas en esa ciudad en Tesalónica fue que algunos judíos se convirtieron, dice,
varios se unieron a Pablo y Silas, ¿no? Y un buen número de mujeres importantes, prominentes, seguramente ahí en la sociedad de Tesalónica, dice, muchos griegos que adoraban, dice, a Dios. Versículo 5, pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, dice esta versión de la Biblia, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas. O sea, Jasón los estaba alojando por esos días ahí en Tesalónica, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, escucha esto, estos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Otras versiones de la Biblia, cuando se refieren a esto, que gritan en contra de Pablo y Silas, estos que trastornan el mundo entero, dicen estos que revolucionan, que causan problemas, que alborotan, ¿no? Estos que han puesto de cabeza al mundo. Y otra versión dice estos que perturban, ¿ya? Miren, el mensaje de Jesucristo, donde vaya, quien escuche el mensaje, su vida va a ser trastornada, revolucionada, va a ser puesta de cabeza para el mundo, ¿no? Y estos dicen, el versículo 7, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Y este mismo versículo en la traducción del inglés, que es el mensaje, traduciéndolo al español, dice, al no encontrarlos, atraparon a Jasón y a sus amigos y los arrastraron ante los padres de la ciudad, gritando histéricamente, escucha esto, esta gente quiere destruir el mundo y ahora han aparecido en nuestra puerta atacando todo lo que apreciamos. Y hace un momento JP hablaba de que por mucho tiempo muchos hemos vivido enfrascados en lo mío, mi vida, mi tiempo, mis cosas, mi plata, mi futuro, mi familia, lo que yo he logrado. Y saben, el mundo vive así, de esta manera, adorando su propio bienestar, adorando su comodidad, adorando lo que es. Y saben, el fin, y Apocalipsis habla de que al final de los tiempos, dice, de todo pueblo y de toda nación estaremos delante de Dios, dice, de toda lengua, dice, declarando que Él es santo, santo, santo. Sabe, la palabra de Dios, esta que es relevante y que trastorna nuestra vida, tiene una finalidad: que nuestra adoración, la adoración de la humanidad, sea aquel que vive y vive para siempre. Acabamos de cantar hace un rato, no hay otro Dios como Él, tú eres magnífico, eres grande. El fin de poder influir sobre nuestra sociedad, el entorno donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estás, es que el mundo conozca de Jesucristo y que su vida, su atención sea hacia Él, ¿no? Estos hombres dicen, mira, afirmando, dice, hay otro rey. Esta gente quiere destruir el mundo y ahora han aparecido en nuestra puerta atacando todo lo que apreciamos. Mi pregunta esta mañana es: ¿el mensaje de Jesucristo que ha producido en tu vida te ha revolucionado? ¿Ha puesto tu vida de cabeza? ¿No? ¿Qué es lo que a qué nivel ha impactado tu vida? Yo creo que Pablo y Silas, miren, capítulo 16, 17 y los próximos capítulos en estos sus viajes, lugar donde iban, se encontraban con problemas y dificultades. Lugar donde iban, la gente pues no los escuchaba en un principio, pero había muchos otros que reconocían la palabra de Dios a través de estos hombres. Saben, nosotros somos el mensaje. Somos el versículo que puede trastornar la vida de las personas, lo digo en buen plan, que puede alterar, que puede revolucionar. Y creo que eso ha pasado con muchos de nosotros, ¿verdad? Acá hemos sido revolucionados, nuestra vida ha sido impactada por este amor inmerecido, por este amor que de repente no lo merecíamos, pero asimismo Él nos ama tanto que ha enviado a su Hijo Jesucristo y ha dado su vida por nosotros. Eso, ¿saben?, es relevante. Para el mundo eso es absurdo, y Pablo decía, miren, para el mundo el mensaje de la cruz es loco, es absurdo, es tonto, pero para los que creen, dice, es salvación. Y como iglesia hemos sido llamados para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Mateo capítulo 5, compartí esto hace algunas semanas. Jesús dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mire, una vez más el tema de alabar a Dios.
¿Cómo la gente puede encontrar propósito en su vida? ¿Cómo la gente puede encontrar destino real y eterno en su vida? Alabando a Dios. Pero eso lo va a hacer a través de personas, de nosotros, que podemos influir en su vida. Los que son padres se han dado cuenta. Si tú tienes una hija, pues las niñas ya a cierta edad, ellas como que quieren ser como mamá, ¿verdad? Y quieren peinarse como la mamá, quieren maquillarse como la mamá, se ponen los tacos de la mamá. No, mi Zoe tiene 4 y ya se anda poniendo los zapatos, los tacos de su mamá. No, más bien que no es hombrecito, porque si no la veríamos afeitándose a la Zoe. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los padres influimos sobre nuestros hijos. Y hoy nosotros podemos ser aquellos que brillemos con nuestra luz, influyamos sobre un mundo de oscuridad. Tu familia, el lugar donde tú trabajas, necesitan esta influencia que viene desde los cielos. Y hemos sido llamados como iglesia a influir, no solo esta generación, sino las siguientes generaciones. Por eso es que la frase, cuando decimos somos influyentes, hablamos de que impactamos generaciones en las naciones. Eso es lo que está haciendo Marcelo, ya en México. Eso es lo que está haciendo el pastor Gerhard, ya lo vimos en el video. Es lo que están haciendo JP, Andrea, Maco y Jackie en Santa Cruz. Buscamos influir con una palabra relevante en un mundo de oscuridad, de desorden, en un mundo vacío, para que esta palabra, ¿saben?, nos lleve a conocer a Jesucristo, pues no hay otro Dios como Él. ¿A qué nivel esta palabra ha influido, ha impactado tu vida? ¿Te ha revolucionado? ¿Ha revolucionado tu vida? ¿Te ha trastornado? Saben, deberíamos ser trastornados por su amor, porque cuando somos impactados por su amor, por su grandeza, por su poder, sabe, queremos poner el mundo patas arriba. No de mala manera, obviamente, sino por el amor y la gracia de Jesucristo, la misericordia de Él. Nosotros somos el mensaje. Y no porque tengamos, bueno, nosotros con el JP, si se fijaron, estamos en la misma polera, ¿ya? Está bien la polera, pero de nada sirve la polera si mi vida no es el mensaje, si mi vida no es el versículo, si mi familia, si mis hijos, si cómo trato a mi esposa, a mi hija en mi caso, ¿no? De nada sirve la polera. Es buena, me gusta, y si quieren ahí la puedan conseguir en la librería al final. Se trata de que seamos nosotros influyentes con nuestra manera de amar a nuestros hijos, con nuestra manera de amar a nuestra esposa, de ser ciudadanos del reino de Dios aquí en Bolivia y en las naciones de la tierra. El apóstol Pablo dice en Filipenses que nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, donde tú estés. Ahí mientras haces negocio, mientras estás en tu trabajo con la familia, mientras conduces tu vehículo, tú eres un embajador del reino de Dios, y tu vida puede influir para eternidad. Y que espero que sea así. Hemos sido llamados a poder hacer brillar nuestra luz, dice, delante de todos, para que ellos, al ver nuestras buenas obras, dice, alaben, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Me encanta esto que dice aquí en Hechos, cuando les decía, miren, estos, dice, adoraban a Dios. Estos llegaron a ciudades. El propósito era que el corazón de cada hombre en ese entonces, gentiles, judíos y no judíos, conocieran la palabra de Cristo. Pues trastorna, revoluciona, te mete en problemas. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a reconocer que esta palabra relevante, esta palabra que ha influido sobre nuestro futuro, no el nuestro, sino aquel que Dios ha traído sobre nuestra vida, es otro ahora. Y que hemos sido llamados a ser una iglesia influyente, que hemos sido llamados a ser una iglesia relevante, no por Kairos como Kairos, sino por el Dios que tenemos, por el Dios a quien servimos. Que nuestra familia influya ahí en el edificio donde tú vives, el edificio, en la zona, en el sector donde tú vives. Que nuestra vida sea influyente, que marquemos la diferencia donde estemos. Hoy el mundo necesita un mensaje que traiga luz, un mensaje que traiga esperanza, que traiga fe, que traiga ánimo. Ahí donde estamos, donde estamos. Vamos a orar, y no quiero pasar esta mañana la oportunidad
de que si alguno hoy necesita este mensaje relevante, este mensaje que cambia tu vida y puede revolucionarla, si hay alguien hoy que quiere entregarle su vida a Jesucristo, entendiendo que, oye, yo necesito de este mensaje que cambie mi vida, necesito ser transformado, he sido trastornado por tantas cosas, por la droga, por el alcohol, por los problemas, he sido revolucionado por tantas cosas humanas, hoy necesito que el mensaje de Jesucristo revolucione mi vida. Te invito, y si tú estás viendo la transmisión, quiero invitarte a que puedas hoy hacer la mejor decisión que va a marcar tu presente y también tu futuro. Si alguien quiere hacerlo, levante su mano delante del Señor y juntos vamos a orar hoy. Y vamos a decirle: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto en la cruz, te doy gracias por haber muerto en la cruz, por mi salvación. por mi salvación. Señor Jesús, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida. y te entrego mi vida. Te pido que perdones todos mis Te pecados pido que perdones todos mis pecados y me ayudes a caminar contigo y me ayudes a caminar contigo por el resto de mis días. por el resto de mis días. Te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias por tu salvación. En tu nombre En oramos. tu nombre oramos. Amén. Amén. Oh, precioso Dios. Queremos que el mensaje de Jesucristo trastorne nuestra vida. Que el mensaje de Jesucristo altere nuestra vida, no solo en lo que pasó hace algún tiempo atrás, sino de hoy en adelante, Señor. Que nuestra vida sea trastornada, cambiada, puesta de cabeza si es necesario, Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino en tu poder, Señor. Hoy te pedimos que tu presencia, Señor, trastorne todo nuestro ser. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, papá, de tu presencia, de tu poder, Señor. Espíritu Santo, trae esas palabras de vida, esas palabras eternas que pueden cambiar a todo corazón, Señor. Te pedimos hoy: ven, Señor. Queremos más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más, Señor. Más de tu corazón sobre nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor.